Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a la sección de la incógnita con el Arqui Millán. Y bueno, recuerden que esta sección trata de experiencias y anécdotas de la actividad turística. Y bueno, presentamos aquí con ustedes al Arqui Roberto Millán. ¿Qué tal? Pues aquí otra vez para hacer comentarios. Hoy vamos a ver un tema muy actual y muy importante. No supe exactamente cómo titularlo, pero para que tengan una idea, ese es un destrozo más a una ley más. Ay, me gusta. Entonces, hagan de cuenta que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero, Ay, mira, yo le pongo aquí. Perdón, el desfase. Es simplemente para saludar y darles la bienvenida a todos aquellos que nos escriban. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría invitarlos de nuevo, recordar que tenemos distintas redes sociales para que nos sigan, para que comenten y compartan, para que por favor se suscriban, nos den dedito arriba, campanita, notificaciones. Eso a nosotros nos ayuda mucho, a usted no le cuesta nada. Entonces, nos pueden seguir a través de nuestras redes que son Instagram y Facebook para publicación de material de apoyo y también seguirnos a través de la plataforma de YouTube para vernos y escucharnos o escucharnos en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iVoox y demás. Y bueno, sin más ni más, comenzamos. Y recuerde que si usted quiere que le mandamos saludos o quiere que toquemos algún tema en especial, pues por favor comente y comparta. muy bien, estábamos comentando del título famoso y bueno, lo llamé un destrozo más a una ley más. Entonces, esto nos lleva a que ha habido muchos cambios últimamente de muchas leyes y pues todas han resultado un desastre, ¿no? Y bueno, bajo esos resultados de los últimos años, pues esperaríamos que surgiera algo bueno de esta nueva propuesta para una reforma a la Ley Federal de Turismo, que es el tema. Y pues bajo la experiencia de los otros años, repitiendo, no vemos cómo, ¿no? La verdad, por más que se le busque, miren, todo contexto de ley es sumamente importante, es una situación pues muy especializada, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos muchos años en general como país, pues unas leyes que eran ejemplo en todo el mundo, pero desgraciadamente eran ejemplo como situación de papel y de escritorio, ¿no? Pero también eran muy famosas porque no se cumplía ninguna, ¿no? Eso sí no se respetaba y teníamos una muy mala calidad de resultados de ley, de aplicación operativa de ley, no de lo que es la cuestión ya especializada, académica, de profundidad de las cuestiones de leyes, porque en ese sentido México sí ha sido buen ejemplo, ¿no? En varios capítulos de ley muy interesantes, pero eso ya le toca a los especialistas. A nosotros nos interesa la cuestión de turismo. Y bueno, bajo ese esquema es que estamos tratando de hacer este episodio y porque está ahorita ahora sí que en el escritorio de los que tengan que decidir de esta presente administración una famosa reforma a esta Ley Federal de Turismo que, bueno, pues tus antecedentes ya habíamos platicado en otro episodio que pues, la primera ley realmente de turismo fue en 1974 con el nacimiento de Sectur y de Fonatur y de una serie de políticas que ya hemos comentado mucho, ¿no? Y se le reconoce en el ámbito general turistero como la primera ley de turismo porque fue realmente la primera ley que tuvo tamaño, profundidad y efectos reales y que hasta la fecha los hemos vivido y fueron un éxito en aquel entonces. Ya hemos comentado muchas cosas. Pero obviamente el tracto legal, ya hablando del aspecto más jurídico, más de fondo, para dar el esquema y el antecedente,
Pues ese es de 1949. En 1949 nace la primera, ahora sí, ley, entre comillas, vamos a ponerle, ¿no? Porque era una ley federal de turismo. En 1949. Estamos hablando, este... Oye, pero aún así es una buena iniciativa, ¿no? Porque hay muchos países, entiendo, que todavía hoy no tienen una ley federal de turismo. A eso voy, porque se le llamó en términos de ley, en términos jurídicos, ley, pero muchos países actualmente inclusive no tienen ley federal de turismo, pero tienen cosas mucho más fuertes, porque el turismo, la mayoría de países pues, desarrollados con de los triunfadores, pues de los más fuertes de hoy, la actividad turística la tienen dentro de lo que nosotros conocemos como Secretaría de Economía. Es decir, el turismo es tan fuerte en unos países que no es una cuestión de turismo, es una cuestión de economía. Está dentro. Económica. Hagan de cuenta que es una subsecretaría de la Secretaría de Economía. O sea, ese nivel le dan. Y aquí, pues sí se crea la Secretaría Federal de Turismo, perdón, la Secretaría de Turismo, bajo una ley en 1974 para darle mejor nivel, porque ni siquiera se entendía eso, por lo menos que existiera. Pero esta pregunta que haces viene muy bien, muy, muy buena pregunta porque nos ubica. Pero el hacer esa ley nos permitió voltear a ver el turismo y la importancia que tiene, lo cual ya es un hecho en México, que qué bueno. Pero el peso específico como turismo y actividad seria, profesional, económica, realmente de peso y de fondo, todavía no lo alcanzamos, por muchas razones, pero vamos bien. Bueno, hasta ahorita. Vamos. y es precisamente ese bueno y ese tomar una profundísima respiro de aire, es que, pues miren, los últimos cambios que han hecho todas las reformas de leyes han sido un desastre, así concretamente, ¿no? Y los hechos lo dicen, pues la última fue la famosa... Las estadísticas. No, y también la cuestión jurídica, ¿no? La Suprema Corte, el sistema judicial de México, de por sí era malo, entonces ahora ya ni siquiera existe, ya con los nuevos modalidades, pues antes eran gente preparada, de carrera, pues había de todo como en todos lados, ¿no? Pero ahora, pues no sé, salieron sorteados en una tombolita y pues, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces imaginen... La gente que hizo todas estas leyes desde la primera de 1949, que fue tu pregunta y la observación, pues era gente preparada tanto por el lado de los aspectos jurídicos como por el lado del aspecto de la actividad en sí, que en este caso es turismo. Entonces, a través de esta gente y consultas y ciudadanas, a organizaciones no gubernamentales, a cámaras, etcétera, pues se hace todo esto, no es nada más al aire, las leyes son importantísimas en cualquier país. Entonces, si eso se hacía así, y ahora lo van a hacer, bueno, gente que no tiene esa capacidad, porque así lo han, o sea, yo no estoy desinventando, eso así está, así se propuso y así va a quedar con la nueva cuestión jurídica a nivel país, ¿no? Pero, pues, ¿qué puede surgir de eso? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que, para no adelantarnos, por la pregunta que hizo, que fue muy buena pregunta, estoy dando este tipo de respuesta y ubicarnos, ¿no? Pero vamos a ver, entonces en 1949 existe la primera ley federal de turismo, pero ni siquiera había Secretaría de Turismo, ni siquiera había Fonatur, ni siquiera había nada, ¿no? Y se crea un departamento, una dirección de promoción de turismo, que después se fue modificando y fue dentro de la Secretaría de Gobernación, porque fue más bien por aspectos, fíjense los conceptos. ¿Cómo nace la primera ley federal de turismo? Nace por conceptos de la Secretaría. ¿Por qué la Secretaría de Gobernación dirá, bueno, pues porque el aspecto que se veía era el de la población y de la inmigración o la migración? Y por eso, que un turista no es permanente. Y eso. Entonces, ese era el concepto. Por eso estaba ahí. Y bueno, como vieron que también era situación cultural y intercambios. Y bueno, eran algunas actividades
comerciales, no así económicas de profundidad, pues ya crearon algunas actividades dentro de ese departamento de turismo. Y el primerito que fue la orientación fue la población, aspectos de migración y aspectos de promoción. O sea, todo lo que se hizo inicialmente fue dirigido o bajo la dirección de promoción turística. Entonces, pues nada que ver con lo que, por eso hago las aclaraciones, porque desde ese año hasta 1974, pues hubo varios cambios de acuerdo al gobierno, de acuerdo a lo que estaba pasando en todo el mundo y en México, y adecuados a esa época y a esos conceptos. Hicieron algunos cambios en cuestiones generales de ya no nomás promoción, sino de organización entre los prestadores de servicio, entre registro de quiénes son los que participan en turismo. Pues en el sistema turístico. Ni siquiera había estadísticas, ni registro, ni quién es el sistema turístico, pues para hacer Entonces, todo esto se vino modificando y precisamente podemos entonces dividir en dos etapas. De 1949 a 1974, el que realmente nace una ley ya, pero que aquí hasta desde el nombre, cuidado, porque ya no fue Ley Federal de Turismo, como venía siendo los años anteriores, sino fue Ley Federal de Fomento al Turismo. ¿Y fomento al turismo qué quiere decir? Quiere decir apoyo en todos sentidos, no nada más promoción, no nada más comercialización, no nada más registro, sino aspectos de apoyo financiero, que es donde viene la parte de Fonatur, para apoyar realmente con aspectos económicos y de financiamiento y apoyo a toda la actividad turística, no nada más a los hoteles, no nada más al hospedaje, sino a todos los servidores turísticos, que son muchos, ¿no? Agencias de viajes, son transporte turístico. Entonces, ya lo hemos mencionado muchas veces que el turismo es el producto de todo. Y entonces, en 1904 nace también una cosa muy, muy importante que no habíamos, fíjense qué grado de complejidad y la realidad nos permite confirmarlo. En 1904, aparte de todas estas cuestiones que hemos comentado mucho y que he dicho ahorita, se hizo una comisión intersecretarial. ¿Y qué era eso? Esto es que cada secretaría no las todas, ¿no? Pero las más importantes, la de transportes, la de Hacienda, o sea, varias secretarías de la estructura anterior, que no corresponde a la que hay ahorita, de la que había en 1974, porque cada subsecretario era el titular de esta comisión intersecretarial. ¿Que era como un diplomático? Y que era regida por el secretario de Turismo. Uh-huh. Entonces, en cada una de estas, de Secretaría de Economía, Secretaría de tal, de Hacienda, de tal, del medio ambiente, de todo esto, y eso refleja la importancia y el entendimiento de que el turismo se tenía ya por buen camino, porque precisamente para hacer todo el fenómeno turístico se dieron cuenta de que participaban muchas cosas que estaban ya en otras secretarías. Entonces, para no duplicar. Para no duplicar y para acelerar las cosas y que hubiera los elementos jurídicos estructurales de que la Secretaría de Turismo, a través de uno de los subsecretarios de cada uno, el que nombrara el secretario de Economía, el que nombrara el secretario de Hacienda, el que nombrara el secretario de Comunicaciones, etcétera, de acuerdo. Formaban parte de esa... Como un comité. Exacto, era un órgano activo. Y así ellos decían, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? A ti te toca, mira, en esta política para hacer los CIPS, para hacer todos los... Entonces, pues tenés que dar lo del aeropuerto, pues comunicaciones, infraestructura, agua, Disculpen, pero estamos grabando desde celular, se nota, ¿no? Y es para mantenerlo despierto. No es que nos estamos peleando. Ni que estamos haciendo corajes por lo que está sucediendo, pero bueno. Entonces, comprendían perfectamente
que era necesario que un representante de nivel, y ese nivel fue el segundo nivel de cada secretaría, uno de los subsecretarios, tenía que ser nombrado activamente y formalmente como parte de voz y voto en la comisión de intersecretarial, que a su vez esa comisión intersecretarial atendía las peticiones e indicaciones del secretario de Turismo respecto a lo que su secretaría debería de solucionar, apoyar y ayudar para que funcionara todo el universo del turismo. Entonces, eso fue importantísimo y eso dio como resultado lo que hoy conocemos de todos los FIRS, lo que hoy conocemos de que hizo Fonatur en toda la República, de apoyar cerca del 60 en el inicio, pero ya después al terminar por ahí en los años cuando hubo recursos, ya no había problemas pues, y fue un apoyo total de varios años, hasta el año por ahí de 1995, el 70% de toda la hotelería de 4 estrellas y más, en todo el país, no nada más en los centros integralmente planeados, sino todo el país, fue apoyada por Fonatur. Y esto es verdaderamente un logro, un éxito. Porque gracias a Fonatur, en toda capital importante, en todo lugar importante de turismo de México, tienen hoteles apoyados y financiados por Fonatur. Ya hoy día, ¿no? Desde el 95 para acá, que ya son muchos años, pues cambió el país, cambiaron muchas cosas, ya los recursos, ya esto, ya aquello, y no, pero dense cuenta de la importancia de todo esto, porque a través de todos estos hoteles en todo el país, y los centros integrales planeados, todo esto, pues se crearon miles y miles y miles de empleos, y se crearon miles y miles y miles de ingresos de moneda dura, divisas, y se creó muchos impuestos, y es una realidad. Entonces, ¿todo esto a qué viene? Bueno, pues todo esto está fundamentado en las leyes. Y ese es el punto que aquí es Lo que estamos tratando. La preocupación, ¿no? Lo que estamos tratando, ¿por qué el episodio? Pero vamos siguiendo. Ya dijimos, 1949 hasta 74, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Cómo estuvo? ¿Qué se orientó? ¿Qué obtuvimos? ¿No? La ley que rige ahorita fue desde 1964 hasta 1972, no tuvo modificaciones, o hay algunas pequeñas modificaciones, pero menores. Las importantes fueron en 74, ahí fue cuando nació, todo por mucho. Hubo ciertos ajustes necesarios y situaciones menores, no de fondo, ¿no? Pero esas, en 1992 se tuvo el último cambio. O sea que la que rige ahorita, hasta que se autorice esta nueva, que están proponiendo esta nueva reforma, fue en 1992. Y entonces, de 1992 para acá, los aspectos internacionales, los aspectos económicos, los aspectos, nomás como siempre. Sí, ya no golpees la mesa, don. Los aspectos, desde en general, que son las variables que participan para el turismo, pues vienen, el mundo no se detiene, el turismo menos, nada se detiene, el transporte todo, las telecomunicaciones, todo se transforma y todo va a una velocidad que nunca las partes, esto es internacionalmente conocido, ahí no hay de que si eres país desarrollado, ¿no? Simplemente los aspectos legales en todos los países siempre van retrasados conforme al avance tecnológico y a todos los avances en general. Entonces, pues no hay ahí varita mágica ni nada, ¿no? Pero sí también tenemos claro todos los países y en todo el mundo y toda la historia que la ley es la que a mediano y largo plazo pues fundamenta las sociedades, todas las actividades, todo lo que somos. Entonces, si cometemos errores en las leyes, pues imagínense, ¿no? Podemos tener retrocesos graves y podemos tener resultados también peores, ¿no? Negativos, pues. Entonces, de 1992 para acá, permanecen con la dinámica acelerada que estoy comentando en esto. Ahora, el cambio que viene, que es precisamente ya entrar al tema de ahorita, a grandes rasgos, bueno, primero, las personas que la van a decidir no tienen, no es dicho por mí, sino es conocido
por todo el mundo, que pues son gente, dicho por el mismo presidente del sexenio anterior, que tenían pues 0 de conocimiento, perdón, dijo de 10 o 15 de conocimiento, algo así, lo demás lealtad, ¿no? ¿Y eso qué significó? Pues 80% de desastre, 0% de conocimiento y 10% desastre, 80, 20 ignorancia y pues 0 conocimiento, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, sí es preocupante la orientación que aparentemente se está dando. No voy a mencionar punto por punto porque no es mi campo ni pretendo, pero sí como pues una persona que trabajó 40 años en todo esto y me tocó vivir muchas cosas e inclusive participar en muchas de las pláticas de la Cámara de Diputados para las políticas turísticas. Entonces sí, sé de lo que estoy hablando y los procesos que se dan y cómo se dan. Entonces sí es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque al menos lo que se está entendiendo para las gentes que están metidas en todo esto de turismo, le están dando una orientación en cuestión hasta las palabras, ¿no? Más bien están tomando la gentrificación con un aspecto que no corresponde a la realidad del turismo. Todos sabemos aquí en todo el mundo y desde hace muchos años ahorita que el aspecto de gentrificación en turismo es pues, directo, o sea, por su propia naturaleza el turismo, ¿no? Ujú. Y se han tomado muchas medidas, cuestiones legales, económicas, sociales, etcétera, muchas, pero es imposible detenerlo. Y sí hay maneras y cosas que se han investigado, repito, y se han reglamentado, pero es imposible y es imposible por una sencilla razón. Les recomiendo ver, ahora sí que se va a oír mal y presuntuoso, pero nosotros comentamos hace algunos episodios, dimos Uno de gentrificación. uno de gentrificación. Y creo que ahí quedó claro lo que nuestra opinión al respecto, de que la gentrificación es poner todas las fuerzas del mercado en competencia. Y las fuerzas del mercado en competencia no se pueden pues ni inventar ni controlar al 100%. Se orientan y se recargan, vamos a poner esa palabra entre paréntesis, con cuestiones malamente hechas o intencionalmente mal hechas para cuestiones inmobiliarias, para cuestiones de ciertos sectores, para cuestiones de ciertas situaciones políticas de gente originaria, para muchas cuestiones en todo el mundo y son realmente reales y son realmente preocupantes, pero que se han venido tratando de solucionar de la mejor manera posible. Lo que sí es que la gentrificación no es turismo. Y aquí lo que parece es que están agarrando un problema que la gentrificación es general, en todo está, en todas las ciudades desde que existe el hombre. Porque siempre va a haber competencias por ciertas cosas. No somos iguales todos, ahora sí que en la realidad, en la naturaleza, ni vivimos iguales todos, toda la humanidad, y desde siempre. Entonces, Ni podríamos. ni se puede, no es posible, ¿no? Entonces, ese fenómeno siempre ha existido y siempre existirá, pero políticamente se ha utilizado en muchos lugares para cuestiones, pues como las que hoy están presentes en muchas ciudades y en muchos países. Y luego se le dan una recargadita ahí de los que no saben ni de qué están hablando, pero dice, ay, mira, aquí nos vamos a agarrar de esto para tomarlo como pretexto y decir que no, que ya se destrozó todo. Y entonces, aquí la parte preocupante es que si le están dando una orientación muy, muy fundamental a una reforma de turismo, tomando la cuestión de gentrificación, porque ya se están hablando de turistificación, o sea, una palabra nueva de chingado. Pues la gentrificación existe desde siempre, desde la primera cueva. Desde entonces existe esa situación. Entonces, insisto, no sé cómo calificarlo, pero sí es muy, muy preocupante que la orientación que están dando a esta reforma, pues va a tener serias consecuencias. De por sí ya estamos padeciendo de muchas cosas en nuestro país últimamente, y pues ojalá
lo que sea en contenido y en operación sea en beneficio de todo México, porque el turismo en todo México es importante. Representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Representa más o menos en términos generales, históricamente, el 9-10% del Producto Interno Bruto. Representa el 12% de empleos. O sea, no es cualquier cosa. Entonces se saca una situación en donde a un turista lo van a clasificar por un aspecto de gentrificación, pues no sé cómo, pero en primero para empezar, ¿no? Y la segunda, no. Ha habido aspectos de regulación de muchos conocedores, expertos de esto, en cuestiones urbanas, urbanismo, en los temas que deben de ir con políticas sociales, con políticas económicas, con políticas de especialización de urbanismo y arquitectura. Que es a partir de ahí donde se genera, ¿no? Es a partir de ahí donde se puede ir solucionando cosas, pero no a partir de que no, pues fíjate que tú eres rojo, verde, azul, o eres policolor, de inventos raros y cosas que no vienen al caso, porque lo único que va a pasar es que van a perjudicar al turismo y lo único que vamos a obtener es pues cuestiones negativas para la propia gente mexicana que trabaja en el turismo. Entonces, básicamente, podría yo decir que toda la gente que esté involucrada en turismo tenga el cuidado de informarse, de ver, y en su momento que dé a conocer en los medios que tenga que ser por los oficiales o agrupaciones no gubernamentales, o etcétera, o por las mismas agrupaciones turísticas que se las hay de todo, de agencias de viajes, de hotelería, de hospedaje, de líneas aéreas, de todo. Entonces, que le echen un buen ojo a cómo les va a pegar, ¿no? Esa es básicamente mi recomendación, porque sinceramente yo no veo, o sea, desgraciadamente, ojalá pudiera hacer lo contrario, que digan, oye, aquí tenemos un grupo de super expertos de todo lo que conforma el turismo, como el ejemplo que les acabo de dar, con toda intención para que se tenga el antecedente de que hubo, para que todo lo que se hizo finalmente, que ha permanecido importante, y los logros importantes del turismo aquí en México, vienen de todas esas acciones en 1974. Entonces, y con esa intención lo di como antecedente, porque si no está la gente que conoce realmente en cada sector cuál es la afectación, pero con el esquema, con el ángulo turístico, va a ser un desastre esto. Ojalá que me equivoque, pero a lo mejor después nos estaremos lamentando de todos los efectos que puede tener en la actividad turística, lo que puedan hoy alegremente autorizar de plumazo, sin leerlo, sin comas y sin nada, o como dicen ahí, ¿no? Sin conocimiento alguno, ¿no? Entonces, pues ojalá y me equivoque. No sé qué piense cada uno de ustedes. Mi mensaje es ese. ¿Qué puedes rescatar de las leyes por ejemplo, de 1949 a 74, como que 3 cosas buenas que tuvo esa ley? ¿Y qué otras tuvo muy buena del 74 al 92? En cada una ha habido cosas de avance. Desde el primero de 49, que se tenía un enfoque poblacional totalmente, y un departamentito ahí dentro de la Secretaría de Gobernación, a lo que ya había en 1974, que ahí sí fue realmente donde nació una ley de fomento al turismo, Ley Federal de Fomento al Turismo, donde se crea Fonatur, se crea Sectur, se nacen como estados federativos Baja California Sur y Quintana Roo, por efectos de políticas turísticas, ¿no? Donde se apoyan proyectos de todo tipo a nivel nacional y a nivel internacional, porque los CIP se hicieron con créditos de Banco Mundial y de BID y todo esto,
Y bueno, ya se pagaron todos los créditos y fueron un éxito, ahí está todo. Y sigue siendo un éxito. Entonces, es la pregunta que me está haciendo, pues ahí todo eso Por eso, pero surge. entonces la primera es como reconocer que existe una actividad turística, llamarlo por su nombre. Así es. Como empezar a crear un caminito, una brecha para lo que vino después, pues sí, en ya definir hacia dónde podía ir, ¿no? Las Sí. políticas, en este segundo momento. Ya del segundo momento dijiste varias. Ahora, entre el 74 y el 92, ahí esas son esas. Y después del 92 hasta nuestros días, ¿qué cosas como buenas puedes resaltar? No hay una específica. El cambio fue cosmético. ¿Realmente no hubo a fondo? No, sí hubo pequeños cambios de, por ejemplo, tipo de registros. Ejemplo, la primera ley de 74 era tan de fondo que había pues ciertos artículos que obligaban, por ejemplo, a registrarse. Se creó una dirección general dentro de una subsecretaría de operación, se creó una dirección general de registro. De registro como prestador de servicios Para turísticos. que fueras primero. Oficial. Para que, vamos, si no sabemos ni quiénes éramos, ni cuántos éramos, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos. Entonces, se creó una dirección general de registro turístico. Y ahí y sigue vigente. Pero lo doy como ejemplo por la pregunta que es muy interesante. Se cometió el error ahí, en 74, porque no lo sabíamos, pero porque además se quería hacer todo para que realmente funcionara, para que creciera, y creció y funcionó. Pero uno de los errores que se metió, muy importante, fue que se hizo un artículo que, derivado del registro, primero te tenías que registrar, pero para tú tener derecho a apoyos financieros, que también los hubo para todos, como para que todos los soltaran y cumplían los requisitos, ¿no? Tenías que estar registrado. Claro. Y para estar registrado también tienes que estar con Hacienda. Entonces Era creas impuestos. un candado. Ajá. Entonces funcionaba bien, esa era la lógica. Cadenita. Y de ahí también la otra, ¿cómo organizar a la oferta en operación? Porque la oferta nueva se crea y se le da una categoría, entonces viene la clasificación. Primero es el registro. Soy un hotel, sí, pero pues hay un chorro de hoteles. Ahora, ¿de qué nivel eres y dónde te ubicas? Exacto, entonces tuvo que hacer ¿cuántos cuartos un tienes? sistema de clasificación, no nada más de hoteles, de todos los prestadores. O sea, digamos que entre el 41 y el 74 no lo había. No se sabía que se tenía. En 74 se incluyó todo esto. No, pero antes no. Antes no existía esa lista que dices. Había un registro, ni siquiera sabía. Había un registro sin ninguna función práctica, operativa, real, ¿no? Entonces aquí ya fue con situación de organizacional, estadística, qué hacemos, qué estamos, hacia dónde Aparte vamos, todo manual, cómo ¿no? estamos. Increíble. O sea, todos dicen aquí que son 5 estrellas, pero no había ni quien dijera, pues sí, una certificación. Entonces, como no había eso, primero registro, después clasificación, pero la clasificación, como no, las internacionales estaban, las de certificación en turismo han existido desde hace muchos años, las europeas, después por ejemplo, lo que nosotros más nos tenemos, las AAA de automovilistas, las AAA de Estados Unidos, que nació por las carreteras y automovilismo y esto, y si tenías una certificación de ellos, porque el turismo es internacional, recuérdenlo. El turismo no es local, ni aquí ni en otro país, no nada más para nosotros. En otros países tampoco es local, no es de esos países. El turismo es internacional, toda la gente que va para todos lados. Y todos vivimos ese fenómeno. Entonces, si no entendemos eso, muchas cosas caemos en muchos errores. Entonces, ¿cómo clasificar a un hospedaje, un hotel, para que sea lo más claro, de 5 estrellas, que tenga las mismas situaciones de calidad y servicio aquí en China, en Estados Unidos, en Japón, en Sudamérica, en todos lados? Entonces, por eso se consultaron de los mercados más importantes que tenía México, la AAA de Estados Unidos. Se consultó en aquel tiempo. Venezuela era el Caribe y había que ver ese modelo porque era otro mundo Venezuela y tenía una actividad turística. Se vio el de ahí, se vio el de Brasil, se vio el de España,
se analizaron estos cuestionarios de clasificación y se llegó después de un análisis y discusión, pero no de la Secretaría de Turismo de Fonatur. Para lo que aplicará a México con seguramente claro, las mezclas de pero muchas cosas. Con la participación de la comisión intersecretarial y con la participación de otra comisión que se hizo en ese tiempo de los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios tenían silla y lugar en la comisión de turismo, en las reuniones, para que ellos dieran su opinión o su visto bueno o su desacuerdo, lo que fuera, de todas las políticas que estaban creando. Entonces, por ejemplo, surgieron muchas cosas súper interesantes, no es sencillo. Esa es la superestructura, ¿no? O supraestructura, la de... Sí, la cuestión operativa de la oferta en demanda, de la oferta existente en operación. Entonces, ¿cómo clasificar pues 100,000 cuartos o 20,000 hoteles en todo el país? Pues no está tan fácil, y menos si cada quien se autoclasificaba, ¿no? Porque antes de 74 había por un cuestionario de autoclasificación que le daban a la... Ese ya nos platicaste, y si no lo ha visto, regrésese a ver ese capítulo de la clasificación de hoteles que estaba bien interesante. Es correcto. Sobre los cuestionarios, justamente. Entonces, ya tocando este tema de legislación, entonces se tenían que registrar, tenían que tener una categoría, y de acuerdo a la categoría de eso, se regulaba un rango de tarifas. Cuidado con esto, por eso estoy diciendo que hubo un error. Porque, o sea, se buscaba el orden y que la oferta, que el turista que venía de cualquier parte del mundo dijera, son 4 estrellas y está bien, me parece perfecto. Sí, claro, porque viene implícito un pago por esa devolución de ese Pero ¿cuánto servicio? me cobran por ese coste? Es correcto. Entonces, para que no cobraran lo que quisieran, claro que el mercado es el que finalmente rige, y es ahí donde se aprendió eso. Porque tú puedes y válidamente pedir el registro de turismo. Puedes y válidamente decir tienes que tener una clasificación porque el turismo es internacional, no es aquí nada más de que tú digas yo soy el mejor hotel del mundo. Entonces no, aunque lo digas, es lo que está sucediendo en México. Aquí dicen puras mentiras y pues el mundo sigue, no porque mientras va a ser la realidad y al rato va a ser peor, ¿no? Pero bueno, entonces, ya tienes tu categoría. Ahora, entonces, había dentro de la dirección, dentro de la subdirección de operación, había otra dirección que de acuerdo a la clasificación, hicieras de playa, de ciudad, de ciudades coloniales, de todas las clasificaciones que había en ese tiempo, y las temporadas. Temporada de invierno a playa, temporada en grandes ciudades no había temporada, era todo el año. Entonces regían un rango de tarifas, no una tarifa, un rango de tarifas por categoría para cada destino y para cada temporalidad. Entonces, eran obligadas, no te podías eran obligadas. Tú como es como el precio de la tortilla hoy. Exactamente, tú como prestador de servicios turísticos, y qué bueno que hiciste precio de las tortillas, porque ahí también aprendimos que ya es es un conocimiento general en la economía, no en un sector, ni en un producto como un hotel. Hasta las tortillas, o sea, tú no puedes desde un escritorio, ni desde un decreto, ni de regular un precio en el mercado. No se puede, es imposible. Entonces, nosotros empezamos a tener problemas en general en todo el país, porque no se podía regular la tarifa, porque es oferta y demanda, y además, imaginen la situación de regular tarifas en cuestión internacional, con las agencias de viajes, con las líneas aéreas, imposible. Entonces, cuidado con lo que se hace. Y eso que había gente que conocía de fondo el asunto, y eso que había en la mesa participación de los expertos y los que trabajaban en todo eso. Entonces, por eso digo, y con justificación lo digo, y ahora sí, como dicen ahora, con todo respeto, pues están jodidos. Si no ponen gente que sabe, va a ser un desastre. Entonces, sí, porque va a ser de compadrazgo esto. No, pero... yo creo que es esta. Pero el problema no es ese, el problema es pues, que sean compadres o no, pues a mí me tienen sin cuidado, ¿no? Lo que sí debemos cuidar es que por las malas decisiones que toman se va a joder todo el sector turismo, pues eso sí no se vale. Y más lo que ya se ha construido, ¿no? Y además todo lo construido desde entonces para acá. Como que ahora el retroceso.
Entonces ahora van a Oye, echarle... pero hay como bosquejos de lo que viene. Sí, Sí hay hay como una opiniones. información pública en donde Claro, se pueda estar la pueden revisando. consultar en las cuestiones, pues sobre todo, miren, no sé cómo decirlo, pero investiguen por favor en cuestiones de internet, en los medios que puedan, oficiales, de organizaciones. Aquí en este caso, acérquense mucho a la Asociación de Hoteles y Moteles de cada estado y a la federal, a las estaciones de agencias de viajes, a las estaciones de transportes, a todos estos que trabajan en turismo. Las cámaras. Las cámaras, esos son los lugares que ahorita deben de constar porque ellos ya están analizando esa Metidos. situación, porque es que lo hemos vivido ahorita últimamente, nunca ha estado tan peor como ahora. Ya autorizaron una ley y la autorizaron borrachos ahí o dormidos o metieron otros que no sabían nada para que firmaran y nadie... Dice nada. Y jódanse todos, porque ahí van a venir errores que nos van a afectar a todos. Errores para ellos no, porque me queda claro que han sido bien estudiados para ponerlos. Bueno, pero en pero beneficio de unos cuantos. bueno, esa es una intensa anualidad que haya ellos, el que actúe mal, ya después veremos pero lo que no se vale es que un país de 130 millones de personas, de los cuales muchos viven de turismo, pues tengan que pagar los platos rotos de malas decisiones. Pero no sé quién, miren, aquí el ejemplo que les estoy dando es muy claro. Hubo una mala decisión en tratar de controlar la tarifa. Entonces se tuvo que liberar. Se tuvo que liberar porque los propios hoteles dijeron, oiga, es que no podemos porque nosotros competimos con el Caribe en tal fecha. Pero acá no, allá en el desierto no sé qué, pues, es otro boleto, no tiene nada que ver con esta clasificación que me están dando. Yo tengo que competir con eso, con otro. Entonces a mí me sale el insumo así, para llegar acá necesitan un transporte X. Entonces, No, y ahora las condiciones del mercado, o sea, si bien creo que sí se valía actualizar lo que existe, ¿no? Que finalmente, pues no podemos quedarnos atrás en lo que existía porque el mundo ha cambiado. Pero se esperaría que estas nuevas reformas tuvieran que ver con justamente las ODS, ¿no? Lo del cambio climático, las energías renovables, todo lo que el mundo está pobreza, haciendo ahorita, o sea, todo esto exactamente. que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero que pareciera no tocarse o invalidarse o ni siquiera prestar atención a eso, ¿no? Ojalá que sí venga por ese lado bien cargado, porque creo que sí es importante que se actualice, pero habría que ver bajo qué términos, ¿no? O qué es lo que están tocando como ese tema de actualización. Pues sí, entonces aquí consulten en la propia red todos los, del otro lado, este es del lado turístico, pero del otro lado de tanta organización y todas las barras de abogados, del lado legal, pues, ahí también pueden consultar, porque ellos están súper metidazos en cuestiones de todo los contadores y todo Imagínense todos los productos de tiempo compartido, economías hoteleros, Airbnb, métodos de pago, impuestos de pagos en aeropuertos, no, es un mundo súper complejo. Y una decisión mal tomada en una ley federal, que es lo que creo, y repito, ojalá me equivoque, que va a suceder porque no hay gente de la que está actualmente promoviendo y que va a ser la que decida, pues que no sabe de esto, pues. Y luego, peor aún, ya ni siquiera saber de esto, sino que lo revuelven, lo voy a decir con en términos tramposos políticamente, con un fenómeno de gentrificación que tiene toda, desde que existe el hombre, y ahora lo están metiendo con un sesgo que ni siquiera viene al caso. Sí, no para esto. No. Y además ya dicen turistificación. O sea, ¿qué te está diciendo esa palabra, Jackie? En esto de esta ley. Dicen, oiga, que es turistificación. Sí, turistificación a lo mejor lo interpretan ellos como que los turistas vienen con sus horarios y ya no queremos que hagan sus horarios. Porque no, pues no, esto es para los mexicanos nada más. O sea, sí, sus montañas, sus playas, por eso. Entonces es difícil esto, no es no es tan fácil. Y ya está ahí poniendo una palabra que es, ¿qué querrán decir esto? Porque no veo. ¿Para dónde? ¿Para dónde más bien se huele a, así como decíamos, esto a dividir. Huele a azufre esto? A dividir.
Sí, ¿no? Como lo que empezó desde pero pues ahí está la el cosa. año anterior. Sí, de por sí, cuestiones de seguridad de hace muchos años, no es nada más pasado ni reciente, sino de hace muchos años, pero últimamente peor que todos, ha habido mucha inseguridad. Y aún así, con eso, Llegan el turismo flujos. viene creciendo en México, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Pero aquí ya las casas que vienen, pues ahí lo estamos viendo, en varias partes de México hacen manifestaciones ya que porque los turistas, que porque la gentrificación, entonces, en varias ciudades del Bueno, mundo es también. un fenómeno, lo que te voy a decir, es un fenómeno mundial, no nada Sí, más en sí, México. pero Entiendo que, por ejemplo, Japón está viviendo un muchas tema ciudades del muy mundo, importante y todas muy las ciudades, pesado, porque muchos turistas que están llegando son turistas ignorantes, son turistas que no respetan cuando llegan a una cultura ajena, no se acoplan, sino critican, sino estorban, sino incluso faltan el sí. respeto a la misma cultura. Estoy de acuerdo y lo digo con toda letra porque para mí esto de gentrificación O por no la parte del conocen, como dices urbanismo tú, tiene... o no conocen las leyes, ¿no? Porque, por ejemplo, sí puedo entender esta parte de los ejemplos de la gente enojada, pero tampoco son las maneras, ojo. De que a lo mejor la gente que viene compra un inmueble o viene de visita y piensa que por eso no puede estar que la playa debe ser únicamente para esa persona, ¿no? O esa familia. Claro, que está mal. Cuando deberías de primero informarte, conocer la ley y entender que por lo menos aquí en México eso es público, no es privado, ¿no? Hasta cierta franja, hasta ciertos metros. Entonces creo que tiene que ver así eso, pero se ha tergiversado y no se ha rascado más información y no se ha promovido el que justamente la gente entienda hacia dónde debe caminar esto, ¿no? O qué es lo que se tiene que buscar. Sí, es complejo, muy complejo. La cuestión de la identificación es sumamente compleja en todo el mundo desde hace muchos, muchos años. Y ha habido muchos estudios y ha habido, insisto, muchos reglamentos, leyes, acciones políticas, acciones ciudadanas, de tratar de solucionar todo esto de la mejor manera posible. No ha habido quien lo resuelva. Ni creo que vaya a haber alguien en el corto plazo. Es muy complejo. Es porque sencillamente están compitiendo, echas al mercado a competir todo, sin reglas. Es como si fuera en gastronomía. Oye, aquí hay 1000 ingredientes. Pero espérame. Licuamos y hacemos mole. Entonces, bueno, son así, esto no puedes mezclar con esto, no olvídate. No, pero ya, echen los 1000 y a ver qué sale. No, pues va a salir un desmadre, pero es lo único que puede salir. Sí. Entonces tienes que ir regulando cosas para ir solucionando de la... Pero depende a qué estás impactando y en qué cantidad, ¿cómo? ¿no? Sí. Ajá. Pero ¿hacia dónde? No puedes decir, no existe el turismo, pues no va a De existir, hecho, pues tampoco. creo que es importante lo que decías de que la gentrificación es parte de los humanos. O sea, a lo mejor no lo llamábamos antes así, pero las conquistas han hecho eso en otros pueblos, ¿no? Sí, y están mal muchas cosas, sí. El hecho de imponerse y arrasar con ciudades o con gobiernos anteriores, ¿no? Y ahora se impone esto nuevo, pero ahora meto a mi gente. O sea, como que se vive de muchas maneras, sí. No nada más en estos términos. Hay 1000 ejemplos, mira, todos los países populistas y las políticas populistas son tan falsas que, sí. que agarran cualquier cosa para decir mentiras, miren, se los dije, ¿no? Para darle circo. Sí, y el cuerpo la tuvo ¿Cómo se pan y circo al pueblo? Sí, no, y ellos están provocando peor gentrificación con sus políticas. ¿No? Pero es que nada más hablan al ideario público. Sí. Entonces popular. Bueno, entonces... pero bueno, creo que finalmente lo que se tiene que hacer es lo que dices, informarse y ver de qué manera se puede como sumar, aunque no se tome en cuenta, pero irlo previendo, ¿no? Ir viendo qué se puede hacer legalmente para después protegerse. Por un lado y por otro lado, el efecto final es que... Va a ser económico directamente. Exacto. Entonces, va a implicar temas sociales. Entonces, y va a implicar ¿cómo? Temas culturales, ecológicos, de muchos otros círculos, ¿no? Pero especialmente el económico. Sí, porque toda la gente que vive de esto, pues se va a ver afectada. Pues ahí se nota, por ejemplo, en el tema de Acapulco, ¿no?
cómo han sido afectados ellos por tantos fenómenos naturales y a partir de, por ejemplo, que ya no se prestan ayudas de emergencia en estas cosas, ya no hay fondeo. En el tema turístico, cómo han sido afectados, porque pues el fenómeno llegó y arrasan con ellos, pero en esos momentos no pueden entonces brindar lo mejor que ellos pudieran, servicio y atención a los turistas, ¿no? Esto es como, hay mil ejemplos. Por ejemplo, oye, este bosque tiene un arbolito, pero ese arbolito nadie puede dominar la lluvia, ni el aire, ni los insectos, ni nada. Tenemos conocimiento, y aún con conocimiento de los expertos de cada árbol, de cada insecto, de cada climatología, aún con ese conocimiento de esos expertos, suceden cosas. Pero esos expertos son los que tienen que decir qué hacer con ese árbol, con ese bosque. Sino por el equilibrio. Pero si vienes y traes a uno que no sabe ni qué, cortan el árbol. Por una ramita cortan el árbol. ¿Sí? Y se quedan sin recursos. Es lo que está sucediendo en muchos países. Sí. Bueno, pues está muy fuerte esto, ¿verdad? Necesitamos una botella de tequila después de este programa para sentirnos mejor. Bueno, miren, esta reforma, pues échale ojo. Hay que echarle ojo a todos los que trabajan en este sector. Y bueno, pues, a ver, para la opinión de todos, ¿no? A lo mejor yo me equivoco. Sí, yo le mando, por favor, le pido a Dios y a toda la vida, al universo, que le mande luz a las personas que están revisando esto para que sea lo mejor para la mayoría, sea lo mejor para México. No solo para los intereses personales que unos tengan. Ojalá. Yo diría que es complejo, yo diría que sí hay que tener cuidado, porque sí es algo importante que puede afectar a todos. Y ojalá que, como dicen, que el cambio sea para bien. No veo cómo, pero ojalá y me equivoque. Bueno. ¿Quieres decir algo más? No, qué bueno que estuvieron con nosotros. Qué bueno que no comí aguacate. No, sí comí aguacate. A ver si no me hace daño. Pero bueno, pues si no hay nada más que agregar, agradecemos el que se haya conectado, el que vea la repetición de este programa. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook, en YouTube, en plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast, con el nombre de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Recuerde que esta es una sección de turismo llamado La Incógnita con el Arqui Millán. Y bueno, nos dio mucho gusto recibirlo esta semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.